día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Brit. La meditación de este día está basada en el libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 11, y se titula Nuestro Dios es bueno y compasivo. Dios le ordenó a Jonás por segunda vez: levántate, renueva y ve a Nínive. A pesar de todas las circunstancias, ahora era tiempo de ocuparse, prepararse y estar listo para cumplir el propósito del Señor: proclamar el mensaje de Dios. Jonás comenzó a recorrer la ciudad predicando el mensaje que Dios le reveló. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La seriedad con que Jonás transmitió el mensaje de Dios hizo efecto en sus oyentes. El Espíritu de Dios llamó el corazón de estas personas y ellas creyeron, se vistieron de cilicio y ayunaron. Desde el más poderoso hasta el más humilde se arrepintieron de sus obras y se volvieron a Dios. En el último versículo del capítulo 3 dice: Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho les haría, y no lo hizo. El arrepentimiento de estos hombres y mujeres de Nínive, con una voluntad de cambio en su conducta, tenía esperanza en la misericordia y el amor de Dios. El gran propósito de la gracia de Dios, de que el pecador se arrepienta y se salve, se cumplió en Nínive. En el primer versículo de este capítulo dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. A Jonás no resultó de agrado de que las personas de Nínive se arrepintieran. Ese cambio de conducta lo enojó demasiado. Él estaba molesto. Su reacción es inesperada para muchos de nosotros, que nos sentiríamos contentos con el resultado, rebosantes de gratitud a Dios por su misericordia y gracia de habernos utilizado en semejante misión. Pero Jonás se enojó. En los versículos 2 y 3 dice: lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás oró a Dios, quejándose de todo y tratando de explicar y justificar sus acciones, su enojo. Él estaba muy molesto porque Dios le concedió a los habitantes de Nínive el arrepentirse. Los asirios eran los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo escogido. ¿Cómo era posible que Dios los hubiera perdonado y ellos debieron haber sido destruidos? Los asirios eran unos idólatras. Su crueldad y su brutalidad hacia sus enemigos era incalificable, además de su flagrante inmoralidad de todos los habitantes de la ciudad. Todos eran unos pecadores. Por eso Jonás había huido, no por el temor a los asirios, sino porque Dios los podía perdonar. Por eso era su enojo hasta la muerte. Hermanos, debemos reconocer que a veces nosotros actuamos como Jonás. Vemos los errores y los defectos de los demás y no nos damos cuenta que estamos actuando mal. Nos enojamos, nos alejamos, convirtiéndonos en espectadores críticos de todo lo que se hace. Hermanos, debemos de meditar y reflexionar. En el versículo 4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios
confronta al profeta Jonás. Dios conoce nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón. Por eso es que le pregunta a Jonás la razón de su enojo, para hacerlo meditar. Y si está enojado, ¿por qué enojarse tanto? Tratando de encontrar razones para justificar un enojo que no tiene justificación. En el libro de Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, debemos aceptar de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y no para nosotros. Él es el que dirige nuestras vidas. En los versículos 5 y 8 de nuestro pasaje dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás, el hombre que había proclamado el evangelio del mensaje de Dios en la ciudad, pensó que el arrepentimiento de los habitantes de Nínive era temporal, o no fue sincero. Se encaminó a la zona montañosa, en un paraje elevado, al oriente de la ciudad. Eligió un buen lugar como puesto de observación, desde el cual pudiera observar lo que pasaría en la ciudad. Él no creía que los habitantes de Nínive mantendrían su conversión y su propósito de servir a Dios. Si la gente caía otra vez en su pecado, en sus prácticas malvadas, el profeta sabía que Dios los destruiría. Y él quería estar allí para observar bien. Se hizo una enramada y se sentó a la sombra de ella. Él estaría en su lugar de observación, esperando que cayera fuego del juicio de Dios sobre esta ciudad. Mientras Jonás descansa en su enramada, Dios preparó una calabacera para su bienestar, mientras esperaba la destrucción de la ciudad. Cuando la planta se secó por el gusano y el viento barrió las hojas, Jonás se enojó demasiado, porque el calor del sol lo sofocaba, lo quemaba, prácticamente estaba ardiendo de calor. Jonás se queja, desea morir una vez más. En los versículos del 9 al 11 de nuestro pasaje dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿por qué te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y Jehová dijo: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios le enseña a Jonás una lección de amor y de misericordia. Si tuvo compasión Jonás de la planta que le daba sombra, también debía tener misericordia por las personas de Nínive. Nos recuerda a nosotros que debemos de amar a nuestro prójimo, a todas las personas que nos rodean. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar,
aunque contra Él nos hemos rebelado. La lección es clara, hermanos. No solamente la preocupación de Dios por las personas va más allá del pueblo de Israel. La lección de Jonás nos recuerda que Dios es Dios de todos los pueblos. El propósito de Dios no puede ser detenido. Es lo que Jonás proclamó antes de ser liberado del gran pez. La salvación es de Jehová y no de ninguna raza o nación o clase. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y nos llama, como a Jonás, a dar testimonio de nuestra fe a todos aquellos que nos rodean. Oremos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que se cumpla este propósito en nuestras vidas, sabiendo que todo nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.